El Oriente Medio todavía se está recuperando hoy de una tormenta monstruosa que cubrió gran parte de la región de nieve. Se observaron luces extrañas en el cielo, y un pasajero grabó el cielo que se oscurecía desde la ventana de su avión. Mientras tanto, los arqueólogos que descifran un antiguo pergamino de cobre han descubierto una cámara secreta enterrada en las profundidades de unas ruinas desérticas. Mientras los líderes mundiales continúan debatiendo el desarme y amplían los acuerdos de Abraham, Jerusalén se ve arrastrada a un tipo de tensión muy diferente. Esta tensión se parece menos a diplomacia y más a una advertencia sacada directamente de una profecía. Hoy, en el Monte de los Olivos, en un momento que al principio pareció intrascendente, el flujo ordinario del tiempo pareció vacilar. Lo que siguió no fue un informe aislado ni una visión privada, fue compartido. Miles de personas, separadas por idioma, cultura y creencia, experimentaron el mismo fenómeno en el mismo instante, un cielo, una perturbación, una manifestación inconfundible. Los cielos se abrieron y emergió un resplandor distinto a la luz familiar. En ese momento, muchos sintieron no un final, sino un comienzo, del tipo que reorganiza lo que vendrá después. ¿Fue esta una rara ruptura atmosférica o el primer movimiento en una secuencia largamente descrita? Si el peso de esa posibilidad se asienta en ti con algo parecido a una inquietud reverente, quédate con nosotros, porque lo que sucedió en el Monte de los Olivos no está solo. Los días venideros en Jerusalén pueden revelar por qué este momento fue más importante de lo que pareció al principio. Hablo solo unas horas después del evento, sin distancia aún y sin desapego emocional. Los informes continúan llegando más rápido de lo que se pueden verificar, pero todos describen la misma realidad central. Esto no se parece a las señales a las que nos hemos acostumbrado a debatir o a explicar. No encaja en la categoría de maravillas aisladas o experiencias personales. Esto se alinea con lo que Jesús mismo describió como la señal que anunciaría su regreso, la señal final antes de que comience la última fase. Les pido que permanezcan atentos, que no pasen por alto lo que es incómodo, y que no se aparten de lo que desafía las suposiciones familiares. Lo que ocurrió hoy en Jerusalén tiene un peso como ningún evento reportado desde la resurrección misma. Como sea recibido, desestimado, examinado o atendido, puede ser mucho más importante de lo que estamos preparados para admitir. Imagina esto, en el lugar exacto donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años, una ardiente fractura de luz partió los cielos, permaneciendo allí como un velo rasgado mientras las cámaras grababan y los adoradores caían de rodillas. El sol comenzaba su lento descenso mientras los peregrinos recorrían los senderos del Monte de los Olivos, muchos transmitiendo en vivo oraciones, reflexiones y vistas panorámicas hacia el monte del templo. El cielo estaba despejado, sin sistemas de tormentas ni formaciones nubosas inusuales, todo parecía ordinario hasta que no lo fue. Sin previo aviso, una estrecha línea de luz se formó en lo alto del horizonte oriental. No parpadeó como un relámpago, no hubo trueno, ni cobertura de nubes. En cambio, los testigos la describieron como una fractura luminosa que se extendía horizontalmente por el cielo, blanca con un tenue borde azulado, nítida y limpia, como si el espacio mismo se hubiera abierto suavemente. Varios la compararon con una puerta o una costura que se abría brevemente en los cielos. Casi de inmediato, la atmósfera debajo pareció cambiar. La gente habló de presión, no de viento, sino de peso. El aire se sentía denso y las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Algunos se arrodillaron instintivamente, mientras que otros comenzaron a llorar sin comprender del todo por qué. Las imágenes compartidas en línea muestran bandadas de pájaros alterando abruptamente sus trayectorias de vuelo, desviándose del área como si encontraran una barrera invisible. El fenómeno duró no más de 2 o 3 minutos. Gradualmente, la línea se contrajo, la luz se desvaneció mientras el cielo se sellaba de nuevo. En cuestión de momentos, todo parecía normal. Las agencias meteorológicas informaron que no había explicaciones meteorológicas conocidas, ni aeronaves, ni fenómenos ópticos atmosféricos comunes en la región, y ninguna actividad sísmica registrada en ese preciso momento. Sin embargo, los vídeos continúan circulando, capturados por cámaras de seguridad, teléfonos y transmisiones en vivo ininterrumpidas. Eruditos y comentaristas tomaron nota. Algunos señalaron cautelosamente el lenguaje bíblico, largamente debatido en lugar de definido de manera concluyente. Pasajes como «Los cielos se abrieron», de Mateo 24 y Lucas 21, resurgieron junto con Zacarías 14, 4, que habla del Monte de los Olivos en conexión con los actos decisivos de Dios.
Un peregrino cristiano de Sudamérica, grabando un vídeo devocional más tarde, dijo, pero cuando apareció esa línea, me sentí pequeño, como si la historia se hubiera detenido a tomar un respiro. Un estudiante israelí de astrofísica que observaba desde la ciudad abajo admitió, no sé qué fue. Sé lo que no fue, y eso me inquieta. Un visitante judío, envuelto en oración, le dijo a un reportero local, nuestros textos dicen que los cielos responden cuando Dios se mueve. No estoy diciendo lo que esto significa, pero sí digo que exige atención. Así que, la pregunta permanece, no declarada, no resuelta, sino colocada cuidadosamente ante nosotros, ¿fue meramente una rara anomalía óptica, aún pendiente de clasificación científica? ¿O fue uno de esos momentos que las escrituras describen, no como prueba, sino como advertencia, una invitación a observar, a discernir, a prepararse? Mientras teólogos y científicos continúan debatiendo lo que apareció sobre el Monte de los Olivos, otro acontecimiento está llamando silenciosamente la atención debajo de él. En los días posteriores al evento, los geólogos confirmaron hallazgos inusuales en las profundidades de la misma cresta, anomalías subterráneas que podrían sugerir una estructura de falla previamente desconocida que atraviesa el área. El cielo se cerró de nuevo, pero la Tierra, al parecer, puede estar contando su propia historia. A continuación, los geólogos publicaron escaneos sísmicos del subsuelo de esa misma montaña, revelando una masiva falla de este a oeste, precisamente donde la profecía antigua dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos. Investigadores que trabajan en y alrededor de la cresta oriental de Jerusalén, incluyendo áreas debajo del Monte de los Olivos y la ciudad de David, han identificado una capa de destrucción a gran escala previamente indocumentada. Esta capa no se parece a las secuelas de una invasión o incendio, en cambio, lleva la inconfundible firma de una fuerza sísmica. Muros colapsados en direcciones uniformes, bloques de piedra desplazados conjuntamente, vasijas de cerámica destrozadas y arrastradas, y suelos abollados como si la tierra misma se hubiera sacudido debajo de ellos. Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron esta capa mientras excavaban una estructura del período del primer templo en la ciudad de David. Lo que llamó inmediatamente la atención no fue solo la naturaleza del colapso, sino su datación. El análisis por radiocarbono, combinado con la tipología de cerámica, sitúa el evento firmemente en el siglo VIII a.C., el período preciso asociado con el profeta Amós. Este detalle es importante, ya que tanto Amós como Zacarías se refieren a un poderoso terremoto tan conocido en la memoria de Israel que se convirtió en un punto de referencia para la imaginería profética posterior. Amós abre su mensaje anclándolo 2 años antes del terremoto, y Zacarías, escribiendo siglos después, asume que sus lectores aún lo recuerdan, utilizando ese mismo terremoto como comparación para un día futuro en que el Señor mismo actuaría decisivamente. Algunos eruditos bíblicos ahora notan la importancia de esta convergencia. Si el terremoto invocado por los profetas no fue simbólico sino histórico, y si la arqueología ha confirmado su realidad, entonces el uso posterior de ese evento como plantilla para lo que aún está por venir merece una renovada atención. Zacarías 14 no habla de forma abstracta, describe un lugar físico, una montaña física y una transformación física. Cuando los pies del Señor se posen sobre el Monte de los Olivos, comentó cautelosamente un geólogo involucrado en el análisis, no estamos interpretando profecía. Estamos documentando procesos terrestres, pero es llamativo cuando los textos antiguos y la evidencia física se intersectan con tanta precisión. Un historiador bíblico añadió, los profetas a menudo hablaban en términos concretos porque sus audiencias vivían en realidades concretas. Los terremotos no eran metáforas para ellos, eran terror, disrupción y advertencia divina. Sin embargo, las preguntas quedan abiertas. ¿Fue el antiguo terremoto simplemente uno de muchos eventos sísmicos a lo largo de la falla transformante del Mar Muerto? ¿O se volvió profético precisamente por su magnitud y momento, porque fue utilizado más tarde por los mensajeros de Dios para apuntar más allá de sí mismo? Esa pregunta no puede ser resuelta solo por la arqueología, ni debe ser desestimada solo por la teología. Y aquí es donde avanza la discusión, porque la capa de destrucción recién identificada no es la única huella física dejada atrás. Otras excavaciones en Jerusalén y Judá están siendo reexaminadas en busca de evidencia similar, signos que colectivamente podrían señalar lo que algunos investigadores han comenzado a llamar el terremoto de los profetas. Junto a esto, si un evento sísmico de tal magnitud dio forma al lenguaje de juicio, advertencia y el temblor final en las Escrituras, entonces su redescubrimiento puede no ser accidental. Puede ser preparatorio,
invitando a una generación una vez más a considerar si la tierra misma ha testificado ya de lo que los profetas dijeron que vendría al final de los tiempos. Y eso nos lleva al siguiente desarrollo, evidencia arqueológica de que esto no fue un colapso aislado sino parte de un terremoto más amplio que dio forma a la región, uno cuyos ecos pueden llegar mucho más profundo a la cuestión de los últimos días de lo que se suponía anteriormente. Este descubrimiento se hizo cerca del área del templo mismo, no una visión, no una teoría, sino palabras grabadas, preservadas, esperando. Durante una limitada excavación de conservación cerca del perímetro sur del monte del templo, un área previamente conocida por revelar muros asmoneos, sellos antiguos y objetos rituales, los arqueólogos descubrieron una pequeña cavidad sellada. Dentro había fragmentos de cerámica y una tablilla de piedra con débiles inscripciones hebreas. A primera vista, las marcas parecían desgastadas hasta el punto de ser irreconocibles. Pero después de una cuidadosa limpieza e imagen multiespectral, comenzaron a emerger líneas de texto. Lo que los eruditos vieron detuvo de inmediato el trabajo. La inscripción está escrita en hebreo antiguo, estructurada como una oración o un himno litúrgico. Dentro aparecen frases que resuenan de manera inconfundible a través de los textos proféticos, referencias a YHWH viniendo en juicio, a sus pies posados sobre la montaña al este, y a una súplica por la aparición del ungido en ese mismo lugar. Varias frases paralelizan de cerca el lenguaje de Zacarías 14, donde el Señor se para en el Monte de los Olivos, y Ezequiel 43, que habla de la gloria de Dios regresando a la ciudad desde el este. La convergencia es difícil de ignorar, no porque resuelva la interpretación, sino porque reduce la coincidencia. Un epígrafe senior involucrado en el estudio declaró cautelosamente, este no es un texto cristiano posterior. El lenguaje, la escritura y la formulación lo sitúan firmemente dentro de la expectativa judía. Lo que expresa es anticipación, espera de una intervención decisiva de Dios, asociada con una ubicación específica. Los medios religiosos lo apodaron rápidamente como una oración escrita en piedra, esperando el día del Señor bajo el monte del templo. Algunos estudiosos de la escatología han ido más lejos, sugiriendo que forma un puente histórico entre la antigua esperanza mesiánica judía y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento sobre su regreso a Jerusalén. Otros instan a la moderación, recordándonos que la expectativa mesiánica era diversa y que tal lenguaje no apunta a una sola línea de tiempo o identidad por defecto. Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hay un acuerdo en un punto. Este texto confirma que mucho antes de los debates teológicos posteriores, la gente ya oraba por un momento en que Dios mismo vendría, separaría, juzgaría y restauraría. Un historiador rabínico comentó anónimamente, esta inscripción muestra que la esperanza del día de YHWH no era abstracta. Estaba anclada en el lugar, en la geografía, en la expectativa. Eso solo debería hacernos reflexionar. Así que, la pregunta permanece abierta y debe permanecer abierta, ¿es esta tablilla simplemente otro testimonio del antiguo anhelo judío? ¿O se erige como un testimonio silencioso de que las Escrituras describen eventos no solo creídos sino activamente esperados aquí mismo, en el corazón de Jerusalén? Y si tales oraciones fueron talladas en piedra bajo el monte del templo, ¿qué más podría surgir aún? Porque este no es el único texto que ahora llama la atención. En los últimos meses, han surgido informes de documentos e inscripciones antiguas adicionales encontrados cerca de Jerusalén, textos que hablan no solo de Israel, sino de las naciones, de pactos y de un momento en que todos los pueblos son convocados juntos. Y si esos textos se confirman, pueden obligarnos a preguntarnos si la expectativa del día del Señor nunca tuvo la intención de permanecer confinada a un solo pueblo, sino de abarcar el mundo entero al final de la historia. En los últimos meses, la atención se ha centrado en un descubrimiento más silencioso, pero potencialmente de gran alcance, realizado en una pequeña cueva en los márgenes del desierto de Judea, no lejos de Jerusalén. El entorno en sí mismo recuerda momentos anteriores en la historia arqueológica cuando textos frágiles, ocultos del tumulto, resurgieron siglos después para remodelar la comprensión de las Escrituras. Dentro de la cueva, los arqueólogos descubrieron varios fragmentos deteriorados de manuscritos de cuero, textos escritos a mano que se cree que se originaron a finales del período del Segundo Templo. Al principio, los fragmentos parecían intrascendentes, incompletos, dañados y difíciles de ubicar. Pero a medida que los conservadores reconstruyeron lentamente el texto, surgió un tema llamativo. El manuscrito no se lee como la escritura misma, sino más bien como un comentario profético, una obra interpretativa que aborda textos bíblicos anteriores.
Un pasaje particularmente difícil, una vez reconstruido, habla de una figura futura que establecerá un pacto con muchos por un tiempo determinado, un lenguaje que inmediatamente atrajo la atención académica. La misma sección hace referencia a la ciudad santa y el monte de YHWH, anclando geográficamente el pacto en Jerusalén, en lugar de tratarlo como una idea distante o puramente simbólica. Para los estudiantes de las Escrituras, la redacción es imposible de leer sin recordar Daniel 9 y 27, un versículo largamente debatido por su referencia a un pacto que involucra a muchos y su conexión con eventos climáticos que rodean el fin de una era. Los principales medios académicos se han apresurado a clasificar el manuscrito como apócrifo, uno entre muchos textos interpretativos judíos que circularon junto con las escrituras hebreas. Desde un punto de vista histórico, esa clasificación es justa. Sin embargo, dentro de la comunidad escatológica, la importancia del texto reside en otra parte. Sugiere que mucho antes de la época de Jesús, los pensadores judíos ya estaban lidiando con la idea de un pacto multinacional centrado en Jerusalén, ligado no solo a la paz, sino a la crisis, la transición y el juicio divino. En otras palabras, el concepto de un acuerdo final de importancia internacional que involucra a la ciudad santa no fue una invención cristiana posterior, ya formaba parte de la imaginación profética judía. Un erudito textual involucrado en la reconstrucción señaló cautelosamente, este documento no predice eventos. Refleja expectativas, pero las expectativas nos dicen lo que la gente creía que era posible y lo que temía que pudiera suceder. Esa distinción es importante. El manuscrito no declara cumplimiento, revela anticipación. Para algunos observadores, el descubrimiento inevitablemente plantea incómodos paralelismos con el momento presente. Los acuerdos políticos modernos que involucran a Israel y las naciones circundantes, especialmente los acuerdos de Abraham, son ampliamente vistos como logros diplomáticos pragmáticos. Sin embargo, cuando se colocan junto a textos antiguos que hablan de pactos que involucran a muchas naciones y a Jerusalén en el centro, tales desarrollos adquieren una resonancia más profunda, no prueba profética, sino rima histórica. Es un recordatorio de que Jerusalén siempre ha sido más que territorio, ha sido un punto focal donde la teología, la política y el destino se cruzan. La pregunta, entonces, no es si este antiguo manuscrito confirma una línea de tiempo específica, no lo hace. La pregunta más aleccionadora es si revela cuánto tiempo la humanidad ha estado dando vueltas a la misma tensión no resuelta, la paz negociada por manos humanas frente a las advertencias escritas por profetas que creían que el pacto final tendría consecuencias mucho más allá de la diplomacia. Y si voces de hace 2000 años ya contemplaban un acuerdo decisivo que involucraba a Jerusalén y a las naciones, ¿qué significa que tales acuerdos se estén formando una vez más en nuestro tiempo? Ahora, permítanme acercar esto, no de una manera que presione, sino de una manera que invite a la honestidad. Porque a estas alturas, es natural preguntar, ¿qué exige todo esto de mí? No pánico, no especulación, sino respuesta. Hemos examinado hallazgos geológicos, oraciones antiguas cerca del templo y la escritura misma, que advierte contra el pánico y la especulación. Pero si presiona una pregunta diferente a la conciencia, ¿estoy viviendo como alguien que está despierto? El Nuevo Testamento enmarca consistentemente momentos como estos no como cuentas regresivas, sino como llamados al discernimiento. La tarea de Pablo a Timoteo no era predecir la hora, sino permanecer fiel, atento y firme, listo para decir la verdad, ya fuera que el momento pareciera conveniente o no. Esa urgencia no estaba ligada a un reloj, sino al carácter. Por lo tanto, el primer paso no es el miedo, es el examen, no de los titulares, sino del corazón. Las palabras de Pablo en 2 Corintios permanecen deliberadamente incisivas, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ese examen no está destinado a producir desesperación, sino claridad. La fe que nunca ha sido probada a menudo asume que está preparada. La fe que ha sido examinada sabe si descansa verdaderamente en Cristo o simplemente en el hábito. Segundo, si estos desarrollos, textos antiguos, expectativas de larga data y alineaciones actuales, te han inquietado, esa inquietud no debe ser ignorada. A lo largo de las Escrituras, los momentos de movimiento divino a menudo son precedidos no por la certeza, sino por la incomodidad. La pregunta no es si tienes un entendimiento perfecto, sino si tu confianza está bien colocada. El Evangelio no exige un conocimiento completo de los eventos, pide la lealtad del corazón. La confesión y la fe, como describe Pablo en Romanos, no son rituales de emergencia activados por el miedo,
sino una reorientación de la vida, reconociendo quién es Cristo y confiándose a Él. Esa invitación está siempre abierta, pero las Escrituras también dejan claro que no debe posponerse indefinidamente bajo la suposición de que el mañana está garantizado. Tercero, la vigilancia nunca debe convertirse en aislamiento. La advertencia de Ezequiel a los centinelas no se trataba de forzar el arrepentimiento, sino de negarse al silencio. Si crees que los tiempos son importantes, la respuesta no es alarmismo, sino fidelidad, hablar con humildad, no con acusación, con claridad, no con coerción. Cuarto, las Escrituras instan repetidamente a la urgencia sin pánico. El llamado de Pablo en Efesios a redimir el tiempo no es una citación para abandonar la vida diaria, sino para vivirla sabiamente, conscientes de que lo eterno merece prioridad sobre lo meramente urgente. El trabajo, la familia, la responsabilidad, la oración, la integridad, estas no son distracciones de la preparación, son su evidencia. Y finalmente, las palabras de Jesús en Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, enderézate y levanta la cabeza, permanecen deliberadamente moderadas. No porque cada señal sea inmediatamente concluyente, sino porque los propósitos de Dios avanzan incluso cuando la comprensión humana se queda atrás. Lo que estamos presenciando puede ser preparación, ensayo o advertencia, o puede ser una convergencia destinada simplemente a despertar a una generación que se ha acostumbrado a la demora. Las Escrituras dejan espacio para esa tensión. Así que, la pregunta no es ¿ha llegado el momento final? La pregunta es más simple y más difícil: si estuviera más cerca de lo que supones, ¿reflejaría tu vida preparación o postergación? Observar, en términos bíblicos, no significa mirar fijamente al cielo, significa vivir con veracidad, amar con fidelidad, arrepentirse rápidamente y esperar con firmeza. Y si la historia realmente se está inclinando hacia su conclusión, esos serán los que se encuentren preparados, no porque adivinaron el momento, sino porque confiaron en el Rey. Zacarías, cuyo nombre significa "el Señor ha recordado", es un personaje central en esta escena. Estaba casado con la hija de un sacerdote, una mujer llamada Isabel. El versículo 6 nos dice que tenían un gran problema: Isabel era estéril y ahora anciana. Los rabinos judíos decían que 7 tipos de situaciones provocaban la excomunión de Dios, y la lista comenzaba con un judío que no tenía esposa, o un judío que tenía esposa y no tenía hijos. La esterilidad era motivo de divorcio. Isabel seguramente se había preguntado por qué Dios no le había dado un hijo. El libro de los Salmos dice: «He aquí, los hijos son don del Señor, el fruto del vientre es recompensa suya». Salmo 127, 3. Isabel ciertamente había pensado en lo que había hecho mal, ya que no tener hijos era un estigma para una mujer judía. Ahora era demasiado tarde para ambos, tenían una edad avanzada. Zacarías pertenecía a la tribu de Leví, y tanto él como su esposa eran descendientes de Aarón. Su familia pertenecía a la división sacerdotal de Abías. Cada descendiente directo de Aarón era automáticamente sacerdote, lo que significaba que había demasiados sacerdotes, alrededor de 20.000 en total. En la época de Zacarías, fue el rey David quien dividió a los sacerdotes en 24 secciones. Solo durante la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos todos participaban. El resto del año, cada sección o división servía 2 periodos de una semana cada uno. La Misna establece que antes de cada uno de los 2 servicios diarios, se sacaban 4 juegos de lotes para determinar los participantes de los eventos del día. De los cientos de sacerdotes de servicio de su división, era el punto culminante para los elegidos tener la oportunidad de servir en el templo. Porque ningún sacerdote tenía permiso para ofrecer incienso más de una vez en su vida. El nombre de Zacarías fue elegido para entrar en el lugar santo para ofrecer incienso en el altar de oro, delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre de un sacrificio perfecto. ¿Cómo crees que fue para él? Ponte en su lugar por un momento. ¿Qué crees que pasaba por su mente mientras se preparaba para este santo deber de ofrecer incienso ante el velo que separaba a Dios de los hombres? El gran día de Zacarías. Era algo impresionante entrar en el templo. Así que se habría bañado por completo en la mikve, el baño de purificación ritual, antes de subir por una sucesión de escalones en terrazas. Cada nivel ascendente estaba compuesto por el patio de los gentiles, el patio de las mujeres israelitas, luego pasando la barrera a otro nivel, el patio de los israelitas, luego el patio de los levitas, y finalmente hasta el patio de los sacerdotes.
Había una multitud de personas orando mientras él se dirigía al altar del sacrificio. Con un incensario vacío en la mano, Zacarías miró más allá de la pila de bronce para lavarse las manos y los pies, subiendo los últimos 12 escalones hasta el nivel final del templo. La colina que estaba ascendiendo estaba construida sobre el monte Moría, el lugar donde hace más de 3000 años, Abraham había sido instruido a ir, un viaje de 3 días a esta misma colina, y fue probado para ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, como sacrificio. Génesis 22, 1-4. Por supuesto, Dios lo detuvo de sacrificar a su hijo, ya que era solo un tipo y prefiguración de lo que Dios mismo haría a través del don de su hijo como cordero sacrificial. Le dijo a su hijo Isaac, y Abraham dijo: mi hijo, Dios proveerá para sí mismo el cordero para el holocausto. Y fueron ambos juntos, Génesis 22, 8 RVR. Todos los edificios periféricos no estaban terminados en ese momento, pero el templo mismo se alzaba ante él en mármol blanco y oro. Josefo, el historiador judío de la época, escribe sobre el templo de Herodes, describiendo un edificio que no carecía de nada que pudiera asombrar a la mente o a la vista, ya que estaba cubierto por todos lados con placas masivas de oro. Tan pronto como salía el sol, irradiaba un destello tan ardiente que las personas que se esforzaban por mirarlo se veían obligadas a apartar la vista, como de los rayos solares. Para los extraños que se acercaban, parecía desde la distancia como una montaña nevada. Porque todo lo que no estaba cubierto de oro era de puro blanco. Después de que se hiciera el sacrificio en el altar y se rociara la sangre sobre las brasas, los 2 sacerdotes de servicio habrían removido las brasas antes de llenar el incensario de Zacarías con carbones calientes. Se habría lavado meticulosamente las manos y los pies nuevamente, esta vez en la pila de bronce, antes de subir los escalones hacia el templo. Miles de personas probablemente lo estaban observando, algunos orando, otros cantando, mientras comenzaba a subir los 12 escalones hacia el templo. Uno solo puede acercarse a Dios a través de la sangre de un sustituto, por eso Zacarías tiene carbones calientes sobre los cuales ha sangrado el sustituto sacrificial. Es interesante que incluso los muebles dentro del templo, más el altar y la pila, estaban dispuestos en forma de cruz. Solo una vez al año el representante de la nación, el sumo sacerdote, podía pasar el velo en el día de la expiación, y nunca sin sangre de un cordero sacrificial perfecto. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre, tenía pequeñas campanas cosidas en el dobladillo de su túnica. Si los otros sacerdotes podían oír las campanas mientras se movía, sabían que todavía estaba vivo. Si caía muerto, tenía un cordón rojo atado a su cinturón para que pudieran sacarlo. Este temor de Dios era algo que debía estar en la mente de todos los sacerdotes mientras procedían a este lugar santísimo. Entonces, la aparición del ángel Gabriel. Zacarías soltó los carbones sobre el altar de oro delante del velo, orando mientras rociaba el incienso sobre los carbones, tal como el rey David instruyó: sea mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como el sacrificio de la tarde. Salmo 141, 2. El sacerdote debía luego postrarse, retrocediendo sin dar la espalda al velo. Mientras oraba a través del humo del incienso ascendente, el ángel Gabriel se manifestó a su derecha, junto al altar del incienso. Imagina lo aterrador que debió haber sido para Zacarías. Entonces se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor lo invadió. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. Nunca tomará vino ni bebida fermentada, y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Muchos del pueblo de Israel los llevará de vuelta al Señor su Dios. Y irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo preparado para el Señor. Lucas 1, 11-17. ¿Cuál crees que fue la oración que el ángel dijo que fue escuchada? ¿Alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo una respuesta a una oración y te has sorprendido cuando esa respuesta llegó? Explica. No podemos saber por qué oró Zacarías, pero estoy segura de que oró por un hijo durante muchos años. Parece que para entonces en su vida, Zacarías no tenía esperanza de tener un hijo. Reveló su incredulidad incluso después de que el ángel le dijera que esto sucedería.
Como sacerdote y representante del pueblo, Zacarías también podría haber estado orando para que Dios devolviera la nación de Israel a sí mismo. Antes de que pudiera venir el Mesías, sin embargo, debía haber un mensajero que anunciara su venida. Sería él quien iría delante del Mesías y volvería los corazones de los padres a los hijos. El último profeta enviado a Israel hace casi 400 años había profetizado: «He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos». Malaquías 3, 1. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5-6. 400 años de oscuridad habían pasado desde esa profecía de Malaquías. Como sacerdote y hombre de Dios, conocía todo sobre el liderazgo controlador y corrupto de Israel que veía a diario. Zacarías habría estado familiarizado con los pasajes de las Escrituras concernientes a la venida del Mesías y su precursor. ¿Alguna vez has pensado que, en la presciencia de Dios, podríamos ser la respuesta a nuestras oraciones? A menudo, Dios pondrá una carga particular en nuestros corazones antes de que nos revele que somos nosotros quienes estamos llamados a ser la respuesta a la oración. No es una coincidencia que él fuera el elegido por sorteo para ofrecer incienso ese día. Zacarías estaba en los planes y propósitos de Dios mientras soltaba el incienso sobre los carbones calientes del altar del incienso, simbolizando la oración. Habría orado por el pueblo de Israel para que el Mesías y su precursor vinieran y los liberaran de la cruel opresión no solo de los líderes corruptos de Israel, sino también de los romanos. Incredulidad y duda. Zacarías le preguntó al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Soy un hombre viejo y mi esposa es avanzada en años. El ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas nuevas. Y he aquí que ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo esperaba a Zacarías y se preguntaba por qué se demoraba tanto en el templo. Cuando salió, no podía hablarles. Se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, pues les hacía señas pero permanecía mudo. Cuando su tiempo de servicio se completó, regresó a casa. Después de esto, su esposa Isabel concibió y se mantuvo recluida durante 5 meses. El Señor ha hecho esto por mí, dijo, en estos días ha mostrado su favor y ha quitado mi vergüenza ante el pueblo. Lucas 1, 18-25. Si tuvieras la oportunidad de acercarte al velo ante el Señor y saber sin duda que Él te escucharía y te daría lo que pidieras, ¿qué pedirías? ¿Por qué supones que Zacarías fue silenciado? Como muchos de nosotros que hemos orado mucho tiempo por algo sin obtener respuesta, Zacarías estaba viviendo dentro de sus limitaciones en esta etapa de su vida. Podemos limitar a Dios y obstaculizar lo que Él quiere hacer con nuestra incredulidad. Zacarías podría haber renunciado a orar por un hijo, pero Dios no lo había hecho. A veces, la respuesta a la oración se trata de tiempo. Hablando de las dificultades de Zacarías con las palabras del ángel, el autor Chuck Swindoll dice: cuando Gabriel le dijo que tendría un hijo, él respondió usando la primera persona enfática en griego, ego. Lucas pone en negrita la duda de Zacarías, porque yo soy viejo, pero empleando la misma palabra, ego. El ángel silencia la excusa y la lengua del anciano. Yo soy Gabriel, que estoy en presencia de Dios. Es como si el ángel Gabriel respondiera: disculpe, ¿sabe usted con quién está hablando? ¿Cree que voy a mentirle? Yo estoy en presencia de Dios. Zacarías debió de quedar sordo, pues el capítulo 1, versículo 62, dice que en la circuncisión de Juan, le hicieron señas a Zacarías para averiguar cómo quería llamar a su hijo. No le habrían hecho señas si todavía pudiera oír. Zacarías había pronunciado palabras de duda no solo al ángel de Dios, sino también delante del propio Santo de los Santos de Dios. Debemos tener cuidado con las palabras que salen de nuestros corazones. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 35-37. Hablando palabras de fe. ¿Acaso puede un árbol malo dar buenos frutos? No, porque por su fruto se conoce el árbol. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12 y 34. Tu boca expresará lo que tu corazón cree. Mi computadora portátil es una máquina maravillosa y muy útil para escribir estos mensajes, pero solo puede hacer algo si ingreso la información que quiero de ella. Si nos centramos en todo tipo de negatividad, no te sorprendas si eso es lo que sale de nuestras vidas. La incredulidad y la duda siempre obstaculizarán el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús a menudo sacaba a la gente de la habitación cuando pensaba que podían perjudicar el poder milagroso de Dios con su duda. Cuando resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos, por ejemplo, no dejó entrar a los plañideros ni a los dudosos, solo a Pedro, Jacobo, Juan y los padres. Lucas 8 y 51. La fe es el único conducto para que fluya el poder de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te detenga antes de hablar incredulidad y duda en cualquier situación en la que te encuentres. Comienza a expresar palabras de fe para satisfacer tus necesidades. Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, se le cumplirá. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os será hecho. Marcos 11, 23-24. Observa del pasaje anterior que Jesús usó la palabra dice 2 veces al hablar de la fe que moverá montañas. Es decir, situaciones imposibles. Uno debe descubrir la voluntad de Dios orando sobre una situación dada, pero tan pronto como se conozca la voluntad de Dios, habla la palabra de Dios con fe. Una cosa que destaca aquí es que fue en la casa de Dios donde el mensaje de Dios llegó a Zacarías. La voz de Dios llega a quienes escucharán. Uno debe ser muy receptivo cuando está en la iglesia. Dios a menudo te hablará a través de tu pastor, la adoración u otras partes de nuestras reuniones. Hay poder en el simple hecho de que nos reunimos con el propósito expreso de alabar y adorar a Dios y dedicar tiempo a escuchar su palabra. Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6 y 20. ¿Tienes un ejemplo de Dios hablándote en una reunión de iglesia? ¿Cómo te llegó una palabra de Dios? ¿Qué o quién usó Dios? La gente de afuera, en los distintos patios, esperaba que Zacarías saliera del templo, se parara en el pórtico ante el pueblo y pronunciara una bendición. Debe haber sido muy frustrante para Zacarías porque después del encuentro con el ángel, mientras bajaba por las terrazas, no pudo pronunciar la bendición, sino que comenzó a intentar comunicarse haciendo señas de lo que había sucedido. Qué frustrante es para este hombre de Dios no poder cumplir su responsabilidad de bendecir al pueblo con sus palabras. ¿Por qué se nos dice que Isabel permaneció recluida durante 5 meses? Quizás fue para mantenerse alejada de cualquiera que pudiera sembrar duda e incredulidad en su situación. Después de que Zacarías fuera silenciado y enmudecido, ella se habría dado cuenta agudamente de que la incredulidad y la duda eran una amenaza para este bebé que había esperado toda su vida. No se arriesgó. Gabriel nos asegura que nada es imposible para Dios, Lucas 1 y 37. Abraham tenía 99 años y Sara 90 cuando concibió a Isaac. Aquí, en esta historia sobre Zacarías e Isabel, vemos un patrón similar. Aunque podemos apreciar a Dios obrando en nuestras vidas cotidianas, necesitamos estar abiertos a que Él nos sorprenda. No es de extrañar que Isabel necesitara tiempo para aceptar y comprender lo que le estaba sucediendo. Es cierto que este niño habría sido visto como un milagro y como una señal de Dios. Dios estaba preparando el escenario para un nuevo capítulo que Él estaba comenzando, no solo en sus vidas, sino también en las vidas de la nación de Israel, y aunque entonces no lo entendieron, en las vidas de toda la humanidad. Llegamos ahora a la entrada de Cristo en Jerusalén, donde Jesús sabe que debe terminar la obra que su Padre lo envió a hacer. El camino de Jericó a Jerusalén es un ascenso de unos 900 metros, un viaje de unos 27 kilómetros. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, Juan 12, 1, a 2 kilómetros al este de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos desde la ciudad.
el Señor se presentaría al pueblo judío como el Cordero de Pascua el 10º día de Nisán, para 4 días de inspección antes de su crucifixión, como el Cordero de Pascua sacrificado el mismo día y hora en que se sacrificaban los corderos de Pascua el 14º día de Nisán. Todo se detuvo para la Pascua. Era una de esas ocasiones en que las familias se reunían, y Jerusalén se inflaba enormemente, de 1 a 2,5 millones de personas, con peregrinos llegando de todo el mundo. Desde la perspectiva de un niño, la meticulosa limpieza anual en preparación para la Pascua no era muy divertida. Los judíos limpian sus casas de arriba a abajo, moviendo muebles para encontrar cualquier mota de polvo o migas de pan. La Pascua ocurría al comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, cuando cada mota de levadura o leudado era completamente eliminada de la casa. Hoy en día, los niños solo son traídos al final de la gran limpieza para encontrar una última pieza de pan con levadura, generalmente plantada en un lugar secreto. El niño es informado de ello por su padre o madre antes de que comience la celebración de la Pascua. Es un evento que uno debe experimentar para apreciarlo completamente. La celebración de la Pascua incluye una comida completa, canciones, escrituras, oración, un juego de escondite para los niños, interacción familiar y un tiempo para que los niños hagan preguntas preparadas relacionadas con la fiesta, todo lo cual puede durar de 3 a 6 horas. Todos participan en el aprendizaje o la narración de la fantástica historia de redención de la esclavitud de Egipto, que es parte de la historia de Israel. Es un momento especial del año para las familias judías. Toda la congregación de Israel hará memoria de esto, en el día 10º de este mes. Cada uno tomará un cordero según su casa, un cordero para cada familia. Si la familia es muy pequeña para un cordero, él y su vecino más cercano compartirán uno, según el número de personas, contaréis lo que necesite el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo matará al atardecer. Éxodo 12, 3-6. En cada época, se dice que se les instruyó tomar el cordero el 10º día del mes y guardarlo hasta el 14º día del mes. Durante los 4 días, el cordero podía ser inspeccionado y observado en cuanto a su idoneidad para ser un sustituto de la familia. La primera Pascua incluyó un rito sacrificial similar. En los días en que Israel era esclavo de Egipto, Dios habló que juzgaría a los egipcios por no liberar al pueblo de Dios para que regresara a la tierra que Dios les había dado. El Señor dijo a los israelitas que un ángel destructor pasaría por toda la tierra de Egipto y que el juicio no caería sobre la casa israelita si se veía la sangre de un cordero sustituto en los postes de la puerta y en el dintel. Éxodo 12, 1-24. La sangre era una señal de que un cordero sacrificial había sido sacrificado por los ocupantes de la casa. La muerte del primogénito de cada familia en Egipto ocurrió donde no se vio la sangre de un cordero sacrificial. Fue un recordatorio muy visual para la familia ver a este cordero inocente entregar su vida como sustituto de cada hogar. A medida que las familias israelitas seguían este ritual cada año, recordaban cómo el ángel destructor del Señor pasó por encima de sus casas y cómo encontraron seguridad en la sangre del cordero sacrificado. Hebreos 11-28. El escritor del libro de Hebreos escribió, y casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9-22. Probablemente, los 4 días permitieron un tiempo de inspección en cuanto a la pureza y dignidad del cordero para ser el sacrificio de la familia, ya que el cordero debía ser puro, sin mancha ni defecto. Sacrificado antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, el cordero inocente de Dios sin falta ni defecto entró en Jerusalén 4 días antes de la Pascua para cumplir el plan de Dios, la entrada triunfal. Después de que Jesús hubo dicho estas cosas, iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les diréis así, porque el Señor lo necesita. Y los que fueron enviados, hallaron como les había dicho Jesús. Y al desatar el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus capas sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y mientras él iba, tendían sus capas en el camino. Al llegar cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose,
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Lucas 19, 28-38. Algunos de los fariseos de la multitud le dijeron a Jesús, «Maestro, reprende a tus discípulos». «Os digo», respondió él, «que si estos callan, las piedras clamarán». Lucas 19, 39-40. Mientras Jesús se preparaba para entrar en Jerusalén, la ciudad probablemente bullía de entusiasmo y expectación mesiánica porque el cumplimiento de la profecía de Daniel sobre el tiempo de la venida del Mesías sería ese mismo día. Daniel el profeta tuvo una visita de un ángel que le reveló la fecha exacta en que el Mesías vendría a Jerusalén, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos de angustia. Daniel 9, 25-26. 7 semanas y 62 semanas suman 69 semanas de años. Varias personas han estudiado cuidadosamente esta profecía y han calculado que desde el decreto de Artajerjes, el rey persa, a Nehemías 2, 1-8, en el 444 a.C. hasta el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino de burro, se completaron las 69 semanas de años. Las 69 semanas de años suman 483 años, con 360 días por año. Los judíos computaban el tiempo según un calendario lunar, 30 días por mes y 12 meses por año. En su obra, The New Evidence That Demands a Verdict, Josh McDowell ha entrado en detalle sobre esto. No sabemos cuántas personas eran conscientes de que la línea de tiempo de Daniel para la aparición del Mesías estaba cerca. Había una expectativa entre los judíos de que este era el momento en que el Mesías destruiría a los romanos y liberaría al pueblo judío de la ocupación romana. Por supuesto, como cristianos, creemos que él vendrá como un guerrero conquistador, pero eso es para un tiempo venidero. Primero, tuvo que venir como un siervo sufriente y un cordero sacrificial para pagar nuestros pecados. Isaías ha profetizado, he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su furor con ira, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová con fuego hará juicio, y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos a Jehová. Isaías 66, 15-16. La llegada de Jesús en este día de cumplimiento de la profecía de Daniel fue planeada hasta el último detalle. Jesús no entraría en la ciudad montado en un caballo blanco, símbolo de guerra, sino en un humilde burro. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, 3. Sin embargo, tuvo que pedir prestado el burro de otra persona. Parece que la contraseña para pedirlo prestado era «El Señor lo necesita». Con eso se resolvió, estuvieron contentos de ver sus recursos utilizados por el Señor. ¿Qué lección es esa para nosotros? ¿Está todo lo que tenemos disponible para que el Señor lo use? El burro nunca había sido montado antes, Lucas 7:30, sin embargo, llevó a nuestro Señor sin protesta. Es interesante que Salomón, hijo de David, fue ungido rey en la fuente de Gión y luego cabalgó hacia el templo en una mula, un cruce entre un caballo y un burro, un Reyes 1, 32-35. Tanto Jesús como Salomón, antes de él, eran hijos de David. El Señor ahora tenía un precio en su cabeza, una cantidad que Judas cobró, pero no encontramos a Jesús escabulléndose en la ciudad en secreto. Con qué valentía se acercó a la ciudad en el mismo día sobre el cual el profeta Daniel había escrito. Hubo aplausos estáticos de las multitudes mientras Jesús comenzaba el descenso del Monte de los Olivos, con la hermosa ciudad de Jerusalén delante y debajo de él. ¡Qué glorioso desafío a los líderes religiosos que lo habían intimidado una y otra vez! Llegó a Jerusalén como el rey prometido, del cual habló el profeta Zacarías, cumpliendo precisamente la escritura profética de que vendría trayendo salvación y montado en un burro. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un burro, sobre un pollino hijo de asno. Zacarías 9, 9. Los discípulos no entendieron la importancia de entrar en Jerusalén montado en un pollino de burro. Fue solo después de que el Señor fue glorificado que entendieron la profecía sobre su entrada en Jerusalén, Juan 12 y 16. Las multitudes tendían sus mantos como gesto de reverencia, llamándolo el Rey que viene en el nombre del Señor.
Extender vestiduras para alfombrar el camino era una forma de honrar a la persona. En lugar de postrarse en obediencia al rey, y con el temor de hacer tropezar al burro, tendieron sus mantos. Los fariseos y la gente religiosa de la época se indignaron por la alabanza y la adoración que se le prodigaba al Señor Jesús. Le ordenaron que instruyera a sus discípulos a detener su alabanza y adoración a él. No podían aceptarlo como Señor y Rey, aquel que vendría y volvería a venir. Sin embargo, hubo algo en ese día que atrajo a muchos del pueblo de Dios a darle la bienvenida y alabarlo mientras entraba en la ciudad. En el esquema cósmico de las cosas, si nadie alabara a Dios en la venida del Rey de Israel, las piedras mismas clamarían, y estos salvajes nunca lo harían. Pregunta 1. ¿Por qué crees que los fariseos estaban tan molestos? ¿Qué crees que cambió las actitudes de muchos en solo 4 días hasta el punto de gritarle a Pilato, no tenemos rey, sino el César? Juan 7:15. Es una posibilidad que una vez que el pueblo judío se dio cuenta de que Jesús no tomaría ninguna acción contra los gobernantes romanos, se sintieron engañados. ¿No era este el Salvador que esperaban que les trajera justicia y los liberara del dominio romano? Ahora sus esperanzas se habían desvanecido, y comenzaron a dudar de que Jesús fuera aquel cuya venida había sido profetizada. Cuestionaron el elemento sobrenatural de su llegada, y su decepción los llevó a gritarle a Pilato, «¡Quítalo, quítalo! ¡Crucifícalo!». «¿He de crucificar a vuestro rey?», preguntó Pilato. «No tenemos rey, sino el César». Juan 7:15. También podría ser que los fariseos temieran que los romanos reaccionaran fuertemente ante una multitud que aclamaba a su rey. La guarnición romana probablemente estaba nerviosa de que la multitud pudiera salirse de control mientras Jesús descendía por el Monte de los Olivos. César era el único rey que sería tolerado. Cualquier otro rey en Judea traería la ira del ejército romano, con la pérdida de posición para los ancianos y sacerdotes gobernantes. También podría ser que los fariseos estuvieran reaccionando a alguien que, en su opinión, no era el Mesías prometido sino un impostor. Pensaban que nació en Nazaret, cuando, de hecho, Jesús nació en Belén, el pueblo donde nacería el Mesías prometido, Juan 7, 41-42, 52. En su opinión, la gente común era ignorante de las Escrituras y, por lo tanto, maldita. Sentían que la gente estaba engañada. «Me conocéis, y sabéis de dónde soy», respondió Jesús, «y yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió». Juan 7, 28-29. «No, sino esta multitud que no conoce la ley, maldita es». Juan 7:49. Jesús llora sobre Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si tú también hubieras conocido en este día lo que es para tu paz. Pero ahora ha sido oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con fosos, y te cercarán, y te estrecharán de todas partes, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación». Lucas 19, 41-44. Pregunta 2. ¿Por qué lloraría y lamentaría Jesús mientras la gente alaba a Dios? Versículo 41. Cuando Cristo dobló la curva en la cima del Monte de los Olivos, la vista de la ciudad de Jerusalén es una de las más espectaculares del mundo. Se mira hacia el monte del templo desde la cima del Monte de los Olivos. Al ver la ciudad debajo de él, el Mesías de Israel miró la ciudad y lloró incontrolablemente. La palabra griega drio se usaría si Jesús estuviera llorando de la manera habitual, pero aquí la palabra griega traducida al inglés como lloró es cleo, la palabra más fuerte en griego. Su cuerpo se agitaba con sollozos intensos y dolor. En lugar de que el Monte de los Olivos se partiera en dos, Zacarías 14, 3, y aparecieran todos los ángeles para ejecutar juicio sobre los enemigos de Israel, Cristo sollozó mientras toda la gente vitoreaba estáticamente. La razón por la que Jesús estaba sollozando es porque en el versículo 44, Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. Como nación, Israel no vio su necesidad de un sanador para su problema de pecado. La ceguera espiritual sobre nuestra necesidad de un salvador del pecado nos impedirá recibir la salvación. Querían un rey que los guiara en batalla contra los romanos. Jesús estaba vislumbrando el futuro y vio el resultado de su resistencia a los brazos amorosos del Salvador.
Vio el juicio venidero de la nación con un terraplén romano siendo levantado y las piedras del templo derribadas una por una. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el dominio romano. 3 años después, Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, fue enviado a aplastar la rebelión. Roma puso sitio a Jerusalén y en el 70 después de Cristo. Entraron en la debilitada ciudad y la incendiaron. La historia registra que la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra. Los romanos levantaron una barricada alrededor de la ciudad y la sitiaron hasta la sumisión. Cuando entraron en la ciudad después de matar a la mayoría de los ocupantes, más de 600.000 judíos fueron masacrados. Incendiaron el templo y gran parte de la ciudad antes de derribar cada piedra del área del templo para sacar el oro que se había derretido de la estructura del templo. Al hablar de Jerusalén, predijo: «No quedará en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación». Los romanos hicieron un ejemplo de Jerusalén como advertencia a otras ciudades de lo que podría suceder a quienes se rebelaran contra Roma. Jesús limpia el templo. Y entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: «Escrito está, mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Lucas 19, 45-46. Todos los días enseñaba en el templo, pero los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo intentaban matarlo. Sin embargo, no encontraban manera de hacerlo, porque todo el pueblo le oía con atención. Lucas 19, 47-48. Era hora de la confrontación. Una persona, Jesús, se enfrentó al sumo sacerdote, quien supervisaba un sistema corrupto. El patio de los gentiles en el templo había sido acaparado por cambistas y mercaderes contratados por Anás, quien había sido depuesto como sumo sacerdote por los romanos. Caifás, su yerno, fue nombrado sumo sacerdote. Cuando se traían pájaros o animales al templo para ser sacrificados, a menudo se les rechazaba sin ninguna razón aparente, excepto que Anás quería más dinero. Un adorador que comprara un animal dentro del recinto del templo pagaría mucho más que uno comprado fuera del templo, pero si una persona lo compraba fuera del templo, aunque fuera mucho más barato, los sacerdotes que inspeccionaban los animales a menudo lo rechazaban. Anás presidía todo lo que ocurría y era responsable de este sistema de compra y comercio, que explotaba a los pobres. El impuesto del templo también debía pagarse en siclos israelitas. Los visitantes de diferentes naciones serían estafados y robados, pero no podían hacer nada al respecto. Tales eran las prácticas corruptas que ocurrían en los patios del templo, en lugar de un lugar donde los gentiles pudieran orar y buscar a Dios. Olían a estiércol de animal y al tintineo de las monedas. Habría entristecido a cualquier adorador verdadero que entendiera cómo se trataba a la gente en nombre de Dios. Marcos registra cómo respondió Jesús a tal comportamiento en la casa de Dios, y llegados a Jerusalén, entró en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie traspasase mercadería por el templo. Marcos 11, 15-16. La pasión del Señor por el nombre y la gloria de su Padre estalló en una ira controlada. Más tarde, el apóstol Juan escribió: «Sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume». Juan 2:17. Su valentía y celo capturaron los corazones de la gente común, y lo adoraron por lo que hizo ese día. Cristo estaba indignado por la avaricia de los líderes religiosos. El dinero rodó por todas partes, y la gente se apresuró a agarrar todo lo que pudo mientras se volcaban las mesas de los cambistas. Palomas volaron en todas direcciones, obteniendo su libertad en lugar de ser usadas para beneficio deshonesto. La imagen era de caos dentro del patio de los gentiles. Dios había dicho que su casa sería casa de oración para todas las naciones, Isaías 56, 7, pero en cambio, vendían animales y pájaros. ¿Puedes imaginar a los principales judíos siendo desafiados por alguien a quien creían un hijo ilegítimo de Nazaret? Sus pensamientos pueden haberse dirigido hacia la violencia al considerar a aquel que desafiaba sus prácticas. ¿De dónde sacó la autoridad para hacer y decir tales cosas? Pueden haber pensado: ¿cómo se atreve a decirnos que no podemos vender nuestros bienes en los recintos del templo? Seguramente, Jesús debe haber sabido que este comportamiento no le ganaría amigos ni favores en los patios del templo. Sus valientes acciones ejemplificaron su pasión y celo por la casa de su Padre. Pregunta 3. Como seguidores de Cristo,
¿Qué cosas nos esforzamos por proteger y defender? Cristo demostró amor y preocupación por los pobres, los indefensos y los aislados de la sociedad. Como representantes de Cristo, hay un llamado a dar la misma consideración a estas personas. Lamentablemente, muchos a menudo se ven influenciados más por la cultura que los rodea que por el Cristo que está dentro. Es fácil no ver la injusticia cometida o las oportunidades que deberían ser abordadas justo delante de nuestros ojos. Vivir en medio del pecado puede insensibilizar los corazones. Sin embargo, cuando Dios llega a una situación, Él saca a la luz las cosas que se hacen en secreto. Algunas de esas cosas pueden haber sido aceptadas y toleradas durante tanto tiempo, pero llegará un día en que el Señor a quien buscáis vendrá repentinamente a su templo, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, vendrá, dice el Señor Todopoderoso, Malaquías 3, 1. El Señor es defensor de los vulnerables. Cuando llegue el día del Señor, vendrá con justicia. Dado que Cristo es perfecto, pudo juzgar el pecado en el templo. No solo juzgó, sino que también demostró de la manera más poderosa e imaginable lo que es el amor verdadero. Sacrificó su propia vida como rescate por la nuestra. La justicia de Dios fue igualmente reflejada por su misericordia y su gran amor. La razón por la que algunas personas no son receptivas al mensaje es a menudo porque la misericordia de Dios no está presente de manera demostrativa. Las personas saben instintivamente cuando algo es auténtico y genuino. Cuando Jesús decía la verdad, lo hacía con amor, y la gente respondía, sabiendo que la justicia humana no es nada y que todos necesitan su gracia. Se necesitan motivos correctos en el corazón para defender la justicia de Dios. Pregunta 4. ¿Puedes pensar en ejemplos en las noticias y en la cultura de la Iglesia de hoy en día donde la gente ha intentado exponer las leyes y la justicia de Dios pero no lo ha hecho en el Espíritu de Cristo? En el centro de cada vida, hay un patio interior del templo del Espíritu. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3 y 16. Jesús querría venir y volcar las mesas en el corazón donde el amor a la comida, al dinero u otras cosas se establecen como ídolos. Para algunos, es una cuestión de idolatrar personas o cosas específicas, como un coche, dándoles el primer lugar en la vida en lugar de adorar al Dios que hizo todas las cosas. ¿De qué cosas está hablando el Señor del amor al leer estas palabras sobre la purificación del templo? Jesús no solo era celoso por la casa de su Padre, sino también por las personas afectadas, ya que el templo se había convertido en nada más que una guarida de ladrones. No solo la ganancia deshonesta y la falta de respeto lo enfurecieron, sino el hecho de que las personas no estuvieran experimentando nada que las atrajera al Padre. La casa de su Padre debía ser una casa de oración. Él es celoso hoy, no por piedra y mortero, no por un edificio hecho por manos, sino por ti. La Navidad no es una pausa sentimental en la historia, es la declaración del cielo de que Dios ha intervenido en la oscuridad con un propósito y con un pueblo en mente. En el niño de Belén, el Verbo eterno se hizo carne. La luz entró en nuestra noche, y una nueva era comenzó silenciosamente, una en la que la oscuridad no la ha vencido. La encarnación es el anuncio público de Dios de que se niega a permanecer distante, de que su respuesta al pecado y al sufrimiento humano no es una idea sino una persona que se acerca, lleva nuestra carne, carga nuestras tristezas y abre el único camino de regreso al Padre. Si esto es lo que proclama la Navidad, entonces el papel de los creyentes en esta temporada no es el consumo pasivo sino la participación activa. La Iglesia no es una audiencia alrededor del pesebre, es el cuerpo vivo de aquel que yacía en él. Jesús vino en una misión de búsqueda y salvación para buscar y salvar a los perdidos. Y cada Navidad recuerda a la Iglesia que su misión ahora se ha puesto en nuestras manos y corazones. El niño que es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ahora envía a su pueblo como aquellos a través de quienes Dios está con el mundo, en nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo, nuestros espacios en línea y en nuestras propias mesas. Las Escrituras llaman a los seguidores de Cristo la luz del mundo, un pueblo que no esconde su lámpara sino que la pone en alto para que otros puedan ver y encontrar su camino. En Navidad, cuando las luces brillan en las calles y escaparates, se llama a los creyentes a recordar que estos son solo símbolos pálidos de una realidad mucho más profunda, la luz de Cristo morando en su pueblo. Ser sus discípulos en este tiempo es vivir como señales visibles, desvergonzadas de que otro reino está irrumpiendo, a través de nuestra integridad cuando la complacencia es más fácil, nuestra gentileza en una era de indignación, nuestra generosidad en una cultura del yo. El mundo puede tratar la Navidad como una temporada de nostalgia,
pero la Iglesia debe tratarla como una temporada de testimonio. El pesebre también confronta a la Iglesia con un tipo particular de poder. El heme aquí, envíame de Isaías, y el hágase conmigo conforme a tu palabra de María, definen la postura de todos los que le pertenecen. Dios eligió la soledad, la oscuridad y la debilidad como el escenario en el que aparecería la salvación. Para los creyentes, eso significa que la Navidad es un llamado a la humilde disponibilidad, abrir nuestros hogares, ajustar nuestros horarios, vaciar nuestras manos para aquellos que no tienen nada que devolver. En un tiempo de comprar y aferrarse, el pueblo de Jesús es llamado a ser una señal de amor abnegado, a recordar que aquel a quien celebramos fue acostado en un pesebre y más tarde extendido en una cruz. Y debido a que el bebé de Belén es también el Señor resucitado que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, la Navidad no puede separarse de la Gran Comisión. Aquel que vino a nosotros ahora dice, id, enviando a su Iglesia a todas las naciones, a todos los idiomas, a todas las plataformas con las buenas nuevas de que Dios se ha acercado y que el perdón, la reconciliación y la nueva vida están verdaderamente disponibles. Cada villancico sobre la paz en la tierra es para los creyentes tanto consuelo como asignación. Debemos encarnar esa paz, buscar la reconciliación donde haya división, decir la verdad donde haya engaño, llevar esperanza a lugares devorados por la desesperación. Por lo tanto, en esta temporada navideña, el llamado de cada creyente es claro: recuerda el misterio, Dios ha venido en carne. Recibe el don, su presencia contigo que no será quitada. Refleja su luz en palabra y obra, en privado y en público, para que aquellos que solo conocen la Navidad como una tradición pasajera puedan vislumbrar a través de ti, al Cristo viviente que proclama. ¿Qué confirmación obtendría la preciosa verdad contenida en estas palabras de la experiencia personal del hombre de Dios que las escribió? Al repasar el pasado de su accidentada historia, rastrearía la mano guía y protectora de su Padre Celestial en todas las circunstancias de la escena variada y diversificada. Y al recordar la memoria los eventos extraños y trascendentales de su vida, con qué solemnidad abrumadora la convicción se impondría en su mente, que por la forma y el matiz de esa vida, cuán poco se endeudaba consigo mismo. Circunstancias que el azar no podía originar, eventos que la sagacidad humana no podía prever, y resultados que la experiencia finita no podía determinar, levantarían al instante sus pensamientos agradecidos y adoradores a ese Dios de infinita presciencia y amor, cuya providencia suprema había custodiado con un ojo insomne cada circunstancia y cuya infinita bondad había guiado con mano hábil cada paso. Con esta retrospectiva ante él, con qué intensidad de sentimiento exclamaría el anciano rey: en tus manos están mis tiempos.